Hoy yo quiero hablarles de un principio que igual pareciera evidente. Se llama el libre acceso y examen de las Escrituras. El libre acceso. ¿Saben por qué se escribió así? Porque hubo un tiempo en que no todo el pueblo de Dios tenía acceso a la palabra escrita de la Biblia. Y es cierto, no vamos a absolutizar. La Edad Media, por ejemplo, no todo el pueblo de Dios tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Quiénes tenían acceso? En primer lugar, los que sabían leer. Segundo lugar, los que estaban dentro del clero o estaban dentro de la, digamos así, de la iglesia católica romana. O sea, el liderazgo. Pero el pueblo común no tenía acceso a la palabra de Dios. En primer lugar, muchos de ellos eran analfabetos. En segundo lugar, la Biblia no estaba accesible materialmente hablando. Materialmente hablando, no estaba accesible a ellos. Tuvo que venir una reforma que se le llama reforma protestante. Tuvo que venir también un interés nuevo en la educación de los pueblos para que entonces la Biblia materialmente pasara a estar accesible al pueblo a través de las grandes traducciones que se hicieron en el período y en el espíritu de la Reforma Protestante. La de John Wycliffe en inglés de Inglaterra, por ejemplo. La de Martín Lutero en Alemania. La de William Tyndale también en Inglaterra. O sea, personajes y hay una serie de traducciones bíblicas que se hicieron a los idiomas vernáculos, a los idiomas que hablaban los distintos pueblos, que ayudó a que materialmente el libro de la Biblia fuera accesible al pueblo incluso iletrado. ¿Qué es lo que hacía el pueblo que no podía leer? Se lo daba a alguien que supiera leer y escuchaba entonces la palabra. Por eso se dice libre acceso, porque hubo una etapa en la historia en que no todo el pueblo de Dios tenía acceso. Alguien ha dicho, o alguien puede preguntar, bueno, pero cuando iban a misa en la Edad Media, ¿oían el texto bíblico? Sí, lo oían, pero lo oían en latín. Y algunos de las personas que asistían a esa iglesia no sabían el latín. Entonces quedaban eleolo chicos apolo, como se decía antes. O sea, quedaban que no conocían, no sabían, no entendían lo que leían. Fue hasta que viene el espíritu de la reforma con el interés de traducir la Biblia a los idiomas de cada pueblo que, como decimos, materialmente se tiene el acceso a la Biblia. Pero además del acceso, este principio dice libre acceso y examen de las Escrituras. O sea que tenemos el libre acceso, pero también la capacidad de examinarla, de leerla, de interpretarla y de aplicarla. ¿Y eso por qué? Esa capacidad la tenemos porque el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano. Esa capacidad la tenemos porque el Espíritu de Dios está en el pueblo cristiano precisamente para que pueda, entre otras cosas, el Espíritu de Dios sabemos que nos da unas facultades para que el pueblo cristiano haga muchas cosas. Misiones, milagros, predicación, etcétera, visiones en todos casos, en toda índole. Pero una de las funciones es que podamos leer la Biblia, que podamos entenderla, que podamos captar su mensaje y aplicarlo. Entonces, libre examen, libre acceso y examen de las Escrituras. Pero aquí yo quiero señalar una pequeña desviación que ha habido, y especialmente y particularmente dentro del mundo evangélico protestante. Se ha interpretado que el libre examen de las Escrituras significa como que yo puedo interpretar la Biblia a como se me antoje, a como yo quiera. Y ahí ha habido un serio problema. Tenemos este principio, libre acceso y examen de las Escrituras. Sí,
Pero el libre acceso ya lo tenemos claro. Pero el examen, ojo, no significa que voy a interpretar la Biblia a mi gusto y antojo. No significa que voy a interpretar la Biblia subjetivamente como a mí me parezca. No, sino que hay y debe de haber un marco saludable para poder interpretar la Biblia. Precisamente esta línea de temas con que ha comenzado este canal es lo que quiere ofrecer. Principios que nos sirvan como un marco para poder realizar ese examen libre de las Escrituras en un marco sano y saludable de interpretación. No con interpretaciones antojadizas, no con interpretaciones, digamos así, convenientes, no con interpretaciones subjetivas, no, sino con un marco de interpretación en el que se respeta el texto, lo que el texto dice y lo aplico. Voy a mencionar un ejemplo que se dio hace muchos años, en el siglo pasado, siglo XX, a finales del siglo XX, un hermano que salía en la televisión en Estados Unidos dijo lo siguiente: Dios me ha permitido, dijo esta persona, no lo estoy diciendo yo, hermano, sino esta persona dijo, Dios me ha permitido, dijo, tener acceso a unas revelaciones de Dios, dice, que ni el apóstol Pablo, dice, las tuvo en su tiempo. Los que son de mi edad saben a quién me estoy refiriendo. Yo quiero omitir el nombre de la persona porque ella es una persona también que falleció y no va a poder defenderse, ¿verdad? No va a poder defenderse. Pero yo tengo el escrito, el sermón, la fecha y todo en que lo dijo. O sea, no estoy hablando al peso de esta lengua que tengo. Tengo la fuente cuando él lo dijo. Y esta persona dijo eso, que él había tenido un acceso a unas revelaciones de Dios que ni el apóstol Pablo en su momento había tenido. Esta frase nos hace recordar dos principios. En primer lugar, este principio. La Biblia nos da tenemos un libre acceso a la Biblia y examen. Pero eso no significa que la vamos a interpretar a nuestra manera antojadiza y subjetivamente y arbitrariamente. Porque basado en esa frase, el hermano que les estoy diciendo, empezó a interpretar a Pablo, pero miren hermanos, terriblemente. Y el otro principio que nos hace recordar esta frase es la siguiente, recordemos que decíamos, hay que interpretar las experiencias personales a la luz de la Biblia y no al revés, la Biblia a la luz de mis experiencias. Yo no cuestiono aquí que el hermano haya tenido una experiencia con Dios en el que Dios le haya iluminado algunos sentidos de la Biblia. Yo no voy a cuestionar eso, porque creo que es algo que usted ha tenido, hermano y hermana. He tenido yo. El Espíritu Santo a veces nos ha iluminado algunos sentidos frescos de la Biblia, porque esa es una función del Espíritu Santo. Esa es una función, iluminar el texto que ya está escrito. Pero llegar a decir que esas revelaciones ni el apóstol Pablo las tuvo, ya es querer decir, esto que yo he vivido es más importante lo que el mismo apóstol Pablo nos enseñó. Y entonces ahí vamos en contra de este principio, que las experiencias personales deben de interpretarse a la luz de la Biblia, que recuerden, hemos dicho, nos muestran las experiencias con Dios normativas para nosotros, que nos dan una pauta general para vivir hoy nuestras propias experiencias. Lamentablemente, pues esa fue una frase, creo yo, digamos así, fuera de lugar de nuestro hermano, que ya está en la presencia del Señor. No dudo que esté en la presencia del Señor por el hecho de haber dicho esta frase, pero que nos sirve a nosotros para prevenirnos de no caer en esos errores. El libre acceso entonces
a las Escrituras, y el libre examen no significa que yo voy a interpretar a como a Dalit García se le antoja, le conviene y arbitrariamente lo haría, no, sino que hay unas reglas, hay unos principios que me ayudan a tener ese marco. Y el otro principio con el que quiero cerrar esta temática de principios generales de interpretación bíblica es uno que dice sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es una relación de promesa-cumplimiento. El Antiguo Testamento prometió, el Nuevo Testamento cumplió y hay que decir sobrecumplió. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, para ponerle un tema, el Antiguo Testamento prometió un Mesías que iba a venir. En el Nuevo Testamento, particularmente en la persona de Jesús, eso se cumplió. Pero todavía Jesús nos dice de que va a volver a venir, o sea, de que hay un cumplimiento y un sobrecumplimiento. Eso es el Nuevo Testamento. Entonces, hay una relación, debe de haber una relación, sobre todo para los cristianos, porque, por ejemplo, los biblistas judíos solo leen la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento nuestro. Para ellos es el Antiguo Testamento. No hay ninguna referencia al Nuevo Testamento porque para ellos Jesús no significa lo que para los cristianos es. Es un profeta más. Entonces no está incluida las palabras de Jesús dentro de su libro sagrado. Pero en el caso del cristiano es totalmente distinto. Para nosotros es Antiguo y Nuevo Testamento, donde se registra la revelación de Dios en Jesucristo y después en los primeros cristianos. Entonces, es diferente la perspectiva, la óptica de lectura que tenemos de la Biblia cristiana. Por eso entonces debemos siempre de tomar en cuenta en toda lectura, en toda interpretación, en toda exégesis de la Biblia cristiana, la relación entre el Antiguo y el Nuevo. Pero también aquí ha habido algunas, digamos, desviacioncitas y no desviacionzotas. Por ejemplo, hay textos del Antiguo Testamento que a veces se han interpretado y superpuesto al Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué pasa? No ha sido una relación saludable. Lo voy a mencionar con todo respeto. Por ejemplo, a finales del siglo pasado hubo un excesivo énfasis en la unción, en el tema de la unción, el ungido, los ungidos. Y es cierto, ese es un tema del Antiguo Testamento, no lo vamos a negar. El famoso libro del hermano Benny Hinn, La unción. Yo creo que muchas personas al final del siglo XX lo leímos. Yo lo leí, modestia aparte, como 3 veces, porque estaba interesado en los contenidos de ese libro. Y es cierto, en el Antiguo Testamento se habla de los ungidos de Yahvé, de los ungidos de Jehová, de los ungidos del Señor. Se habla de actos de unción, de los instrumentos del templo, por ejemplo, de personajes como los sacerdotes, los profetas, los reyes, que eran ungidos para desempeñar unas funciones dentro del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento el panorama cambia. La unción ya no es, por así decirlo, un ejercicio o patrimonio de unos cuantos personajes, sino que la unción es patrimonio de toda la comunidad. Hechos capítulo 2. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Que es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Y qué es la profecía de Joel? Muchos profetizarán, ancianos, jóvenes, mujeres, varones.
de todas las clases sociales, siervos y no siervos. O sea, ese paradigma de Joel se cumplió en Hechos capítulo 2 y la unción ya no pasó a ser el patrimonio de un rey, de un sacerdote, de un pastor, de una pastora solamente, sino que pasó a ser una experiencia comunitaria y colectiva. Pero eso lo podemos ver y analizar cuando entendemos rectamente la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como les decía, cumple y sobrecumple. En el Antiguo Testamento se visualizaba que el pueblo de Dios iba a ser todo profeta, todo poseedor del Espíritu Santo, pero no vivieron esa experiencia. Moisés mismo dice, yo espero, dice, que algún día todos sean profetas, pero no fue así. Solo era un Jeremías, un Isaías, un Abdías, un Amós, un Oseas y compañía, personajes. ¿Cuándo es que se cumple eso de ser profeta todo el pueblo? En el Nuevo Testamento. Eso no significa que haya personas dentro del Nuevo Testamento que específicamente tienen un ejercicio profético. No, pero hay una función comunitaria del profetismo en el Nuevo Testamento. Entonces, este principio de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos ayuda a evitar esas, ¿cómo le llamaríamos para no molestar a nadie? Esas interpretaciones no adecuadas de temas del Antiguo en el Nuevo. Un ejemplo positivo. ¿Qué enseña Esther capítulo 9? Este es otro ejemplo en sentido positivo. ¿Qué enseña Esther capítulo 9, hermano? Si estuvieran en una iglesia junto conmigo, fíjense que yo les exigiría que me digan qué es lo que dice Esther capítulo 9. Si no me lo dice, significa que usted no ha leído ese libro, que ni se acuerda de ese capítulo. Ese capítulo habla de que hay que eliminar a nuestros enemigos. Es cuando Mardoqueo y doña Esther, ¿verdad?, su sobrina Esther, logran eliminar el complot contra Amán, que quería eliminar al pueblo de Dios, y junto con Esther y Mardoqueo logran desmontar esa conspiración de Amán. Y al final, en el capítulo 9, entonces, se da la orden de matar a todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Esther 9? Que no hay que dejar vivo al enemigo. Pero ¿cuál es el mensaje que nos da Jesús? ¿Cuál es el mensaje que nos da Jesús en el Sermón del Monte? Amad a vuestros enemigos. Orad por ellos. Bendecirlo. Mardoqueo se lo voló a toditos, no dejó ni uno en vivo. Entre más mejor, dijo. Jesús nos dice, amen a sus enemigos, oren y bendíganlo. Imagínense. Entonces, la recta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si yo me quedo solo con Esther 9, yo termino en la cárcel porque a lo mejor voy a tener que eliminar a varios. Pero si yo lo complemento con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte sobre una misma realidad, los enemigos o los adversarios, digamos así, entonces la perspectiva cambia. Porque con Jesús, ¿qué es más desafiante, hermanos y hermanas? Eliminar a un enemigo es fácil, hermano. Pero amarlo, dejarlo vivo y amarlo todos los días, con su acidez, con sus ataques, con su conspiración, con sus mentiras, y amarlo, y orar por él, y bendecirlo. Yo en lo personal siento que me desafía más esto que lo otro. Entonces, la recta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es promesa, el Nuevo Testamento es cumplimiento y sobrecumplimiento.
Entonces, eso debe de estar bien claro para un lector cristiano de la Biblia. Eso debe de estar bien claro para un intérprete de la Biblia. Eso debe de estar bien claro a la hora de la aplicación de los textos de la Biblia en mi vida, en la iglesia, en mi familia y en la comunidad de fe, hermano y hermana. Para terminar esta sección, los principios hermenéuticos saludables, sanos para interpretar la Biblia. Uno, decíamos, la Biblia como norma suprema, única y suprema norma de fe y conducta. Segundo, la Biblia es el mejor intérprete de sí misma. Tercero, el Espíritu Santo y la fe, una interpretación que se dé en la atmósfera de la presencia del Espíritu Santo, y la fe debe de ser así. Lo otro es que nuestras experiencias personales deben de ser interpretadas, deben de ser filtradas a la luz de la Biblia y no al revés, que la Biblia sea filtrada a la luz de mis experiencias. El libre examen, estos son los principios de ahorita, el libre examen, acceso y examen de las Sagradas Escrituras. Acceso material, miren, hasta en el teléfono ahora se tiene. Qué interesante, sí. Ahora tenemos acceso a la Biblia a los celulares. Podemos leerla en el inodoro. Podemos leerla en la altura del Everett. Podemos leerla en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de nuestra casa. Pero es cuando menos estamos leyendo la Biblia. Qué contradicción, qué paradoja. Tenemos acceso material a la Biblia, al texto de la Biblia en cualquier versión y en cualquier lugar, pero estamos leyendo menos la Biblia. Libre acceso y examen saludable y sano de las Escrituras, no interpretarla a mi gusto y antojo. Y segundo, y por último, la recta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es mi intención que estos principios nos ayuden a tener un marco saludable y sano para interpretar la Biblia, o sea, para aplicar nuestra exégesis, que sería la temática de nuestros próximos encuentros. No deje de mandarnos preguntas, inquietudes, comentarios, retroalimentación para seguir mejorando. Que Dios les bendiga grandemente.